Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos en pie para leer su palabra, para entender, discernir su santa y bendita voluntad que el Señor tiene hoy para nosotros, que tiene un mensaje para nosotros? Y les doy el título de esta predicación, se llama Escuchando Espíritus Engañadores, con un título subtitular con el tema hablando de Halloween. Hasta dónde es bíblico, o si es bíblico más bien, y también el Día de los Muertos. ¿Por qué digo esto? Porque sería en vano predicarles después de. Esas son enseñanzas que deben de estar en la iglesia. Y yo sé que aunque ya lo hemos compartido en otras ocasiones, pero Pedro nos enseña esto, que aunque ya lo sepan, tengo que volvérselos a repetir. Así de que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a aprender hoy, hermanos, amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque has tenido a bien, Señor, reunirnos en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. También, Señor, has permitido, Señor, a través de los medios sociales, Señor, de que nuestros hermanos en Cristo, Señor, busquen de ti, Señor, al escuchar esta palabra, Señor, y que tienes un mensaje para cada uno de nosotros individualmente, Señor, para que aprendamos, entendamos, porque queremos escudriñar tu palabra, Señor, con la revelación del Espíritu Santo, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y que sean dirigidas por tu Santo Espíritu, mi Dios. Nos sometemos a ti, Señor, y habla, Señor, a un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. El pueblo judío había caído en una religiosidad espantosa, así como el día de hoy, que rayaba en el tradicionalismo e idolatría. Y hoy en día no es la excepción cuando ponemos más las doctrinas, dogmas y mandamientos de los hombres que la voluntad de Dios. Pedro decía esto en el libro de los Hechos: es menester hacerle caso a Dios que a los hombres. Y tanta culpa tienen los que enseñan estas cosas como los que practican, aunque sea por ignorancia. Pues Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras. Él decía: escudriñar las Escrituras porque dan testimonio de mí. Él decía, hacía preguntas, dice: ¿qué está escrito en la ley? Cuando le hacían preguntas. Entonces Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras, y Dios no va a bendecir la ignorancia. Es imposible de que Dios bendiga la ignorancia. Aún estoy hablando de aquellos maestros, pastores, predicadores, que algunos por ignorancia pues enseñan mal, y algunos otros que con premeditación, alevosía y ventaja enseñan falsas doctrinas. En 1 de Timoteo 4:1 menciona esto. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso de apostatar era de que estaban dentro de la iglesia o estaban dirigidos por Dios, pero después desertaron. Apostatarán de la fe, de creer. Y dice Jesús, dice Pablo, hablando del Señor Jesús, dice: todo aquel que no se somete a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nada sabe y delira.
Dice, Pablo hablando a Timoteo, dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es eso de espíritus? Eso de espíritus no son demonios, sino son personas. Juan menciona esto, en primera de Juan dice que no creáis a todo espíritu, porque se han levantado muchos falsos profetas. Y eso nos aclara que no habla de demonios, sino de espíritu, de personas. Y aquí es lo mismo que está hablando Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí dice, pastor, le dice demonios. Sí, pero son doctrinas de demonios. Y ahí dice más adelante en el versículo 2, de 4:2 menciona, dice que abstendrán de alimentos, dice no coman ciertos alimentos, pero también dice no se prohibirán casarse. ¿Y dónde he escuchado eso? ¿Dónde lo he escuchado? No se casen. Está hablando a los ministros. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, y ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Quiere decir que ponen la palabra de Dios más las tradiciones. Es que dice, no es que las tradiciones, por eso son tradiciones, porque son desde antes. No te equivoques. El miércoles enseñábamos algo sobre lo que es el antineumanismo. ¿Qué es el antineumanismo? Es todo aquello que se revela o va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, que van en contra de la ley de Dios. Entonces, cuando habla de doctrinas de demonios, doctrinas son enseñanzas, dogmas son enseñanzas. Hoy vamos a aprender la voluntad de Dios y hasta dónde es bíblico celebrar Halloween. Híjole, bueno, pues hasta para nosotros suena hasta, ay pastor, ¿cómo se le ocurre enseñarnos eso? Ya lo sabemos que no es bueno. Bueno, si usted ya lo sabe, compártalo. Deme la oportunidad de enseñarle para que con entendimiento usted pueda enseñarlo. No simplemente decir nada más porque sí, porque te van a preguntar, ¿y por qué no? Bueno, es que, caray, ¿qué diría el pastor? O qué dice la Biblia, más que nada, es lo que nos debe de importar. Y también no solamente eso, si es que podemos, como cristianos, tenemos permitido celebrar Halloween o el Día de los Muertos. Bueno, ¿por qué digo esto? Miren, yo he visto iglesias cristianas evangélicas, ahora sí que entre comillas, porque no es lo que creemos, sino lo que hacemos, porque podrán creer en Jesús. Sin embargo, hacen lo que dice aquí, dice, hablando de doctrinas de demonios, falsas doctrinas, porque hay iglesias, y más que nada esto lo estoy hablando de Halloween, es más una tradición americana que hispana. Nosotros como hispanos, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos el Día de los Muertos. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, estamos hablando allá en el pueblo, allá en el rancho, allá en la ciudad. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, porque miren, eso, México y Latinoamérica trata de imitar todo lo que hace Estados Unidos. Halloween, no saben ni qué significa ir por Halloween, pero hacen lo mismo. ¿Por qué? Pues pedir dulces o llevan a los niños disfrazaditos y todo eso. Sin embargo, ¿hasta dónde nosotros como cristianos tenemos permitido hacer eso o llevar a nuestros hijos? Por ejemplo, pastor, pero es que en la escuela les dicen, bueno, yo enseño. Usted decide. Usted decide, si decide es que va de mariposita, va de princesita. No habrá puertas a espíritus de demonios. ¿De dónde vienen estas prácticas en este caso? ¿De dónde vienen y quiénes lo hacían? Y si Dios lo aprobaba. En el principio de los tiempos, cuando el hombre se apartó de Dios, cuando fue expulsado del paraíso, desde ese momento empezó el paganismo. Dios empezó a buscar cuando se apartaron de Dios, el hombre empezó a buscar a algo o a alguien a quien adorar. Porque el propósito de Dios en la creación del hombre lo hizo para la adoración. Y les voy a recomendar de que
escuchen la enseñanza que están compartiendo los jóvenes, porque están hablando de la adoración, incluyendo lo que es la música. La semana pasada compartieron de la música y van a hacer un contraste. Y estuve leyendo los bosquejos y me parecen muy, muy bien. Y también van a hablar sobre lo que es la verdadera adoración. Que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, desde el principio, cuando el hombre se apartó, buscaba a algo o a alguien para adorar, para servir. Porque recuerden de que somos esclavos de alguien, o de Dios o de Satanás. No hay punto intermedio. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. O salvos o no salvos. O corderos o cabritos. Pues esto está en la esencia del ser humano. ¿Qué es lo que está en la esencia del ser humano? Buscar adorar a algo o a alguien. Unos adoran su trabajo, su dinero, a sus hijos, y los ponen más que a Dios. Algunos idolatrizan algo, porque la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que debe de ser de Dios. Y el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Más que mis hijos, más que tus hijos. Más que cualquier cosa que pongas antes que Dios, es idolatría ya. Ahora, en la esencia del ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio es aquel que se resiste a hacer la voluntad de lo que ya sabe que debe de hacer, y se vuelve un necio. No lo hago y no lo hago. Bueno, porque lo demás sería la obediencia. Y el necio, el ateo o cualquier persona que niegue a Dios, simplemente se está oponiendo a algo que ya sabe que existe. Pero en esa esencia que tenemos como seres humanos, tenemos la necesidad de creer en algo. Unos creen en extraterrestres, unos creen en el Big Bang, unos creen en cualquier cosa, en el panteísmo. Todo es Dios, un árbol es Dios, las piedras son Dios. Bueno, ¿por qué está esto? Bueno, porque somos espíritu, cuerpo y alma. Pero el espíritu del hombre se apartó de Dios y Él nos entregó a una mente reprobada y diabólica. Déjenme lo explico. Pablo enseña esto, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que se rebelan contra la verdad. Habla Pablo en Romanos capítulo 1. Y dice, pues dice, ya que lo invisible de Dios, Dios se lo manifestó. Y dice, ya ya dice, pues habiendo conocido a Dios, estamos hablando desde las primeras generaciones, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le alabaron como a Dios, no le adoraron como a Dios, y Él los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, pues yo creo que Dios no existe. No, pues yo creo que no debe ser para tanto. Entonces empezaron a adorar a la creación y no al Creador. Pablo lo dice muy claro en Romanos capítulo 1. Es por eso que Pablo, cuando usa esta expresión, dice así. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No fuimos agradecidos, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, yo sé más que Dios. Y se hicieron necios, nos hicimos necios, para personificarlo un poquito más. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es esto? De que en vez de tener la mirada hacia arriba, la bagaron y vieron al hombre corruptible, a un hombre que muere, a un hombre que es creación de Dios. Se le olvidó quién lo creó, y ahora se sienten sus dioses. Dice,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora ya no es Dios, ahora es un hombre. Y lo asemejaron junto con Dios. Este es mi Dios, dijo el pueblo de Israel. Estos becerros fueron los que nos sacaron de Egipto. Porque dice así, cuando se corrompieron, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias. Por eso ya entendemos cómo los entregó Dios. ¿Es lo que quieres? Ándele pues, váyase y métase de lleno de una vez. Dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de sus pensamientos, no de aquí, sino de aquí del corazón. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y vino la homosexualidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué decía el pueblo? En vez de aceptar a la verdad, entiéndase, vamos a verlo en el cuadro que está Poncio Pilato, está Jesús y está Barrabás. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién quieren que les entregue? ¿A Jesús, la verdad, o a la mentira? Porque Él es Padre, porque Él estaba ahí por homicidio. Y dice Juan capítulo 8, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, el cual era homicida desde el principio. Y la gente decía, a Barrabás, danos a Barrabás. ¿Qué dice la gente? Danos la mentira, danos la mentira. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Con este versículo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está claramente dice, Dios es en este caso, la verdad es de Dios. Sin embargo, los hombres aman más la mentira, y que viene disfrazado en doctrinas, en enseñanzas, en tradiciones. Esto se ve desde el principio, pero quiero que vayamos a una de las escrituras que es muy contundente en esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. ¿Cómo es que Dios prohíbe tajantemente las prácticas? Aquí tengo un encabezado, dice, prácticas abominables. En este caso... Y vamos a tomar el contexto de esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién le está hablando aquí? Bueno, aquí le está hablando Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Ya que los había sacado de Egipto, cuando los sacó de Egipto, recuerden de que es por su ignorancia, o más bien por de no creerle a Dios en su totalidad, anduvieron vagando por el desierto por más de 40 años, porque hubieran llegado alrededor de unos 40 días, pero por su rebeldía, su ignorancia, su falta de convicción de creerle a Dios, ¿no? Dios dice que Dios se los llevó al desierto para probarlos, pero llegó el tiempo en que ya era el tiempo de que los iba a introducir a la tierra prometida. Y ya aquí en este tiempo ya les da las últimas recomendaciones al pueblo de Israel, y Dios le dice a través de Moisés, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál era la tierra? La tierra prometida. Dice, no aprenderás a hacer algunas abominaciones de aquellas naciones. Ahora, vamos a acomodarlo a nuestro tiempo el día de hoy, sin cambiar el contexto de lo que nos está diciendo Dios. La mayoría de nosotros, como hispanos, ¿habrá alguien aquí que es nacido aquí en Estados Unidos? ¿Alguien levante la mano? ¿No? ¿Ninguno? ¿No American Citizen? Bueno, para empezar, recuerden que ustedes tienen su doble nacionalidad.
pero su nacionalidad le dice mexicano o guatemalteco. De Honduras no vino la hermana, pero, de El Salvador, ok. Ahí dice mexicano, hasta las cachas. Ok. ¿Y dónde estás ahorita? En tu tierra prometida, ¿cierto? Porque ¿qué decías? Vámonos al norte. Y vámonos al norte. Y Dios está diciendo, no aprenderás, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y en este caso, una de las abominaciones es Halloween. ¿Me lo están entendiendo? Okay. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Porque antes allá no celebrabas Halloween. A lo mejor celebrabas el Día de los Muertos. O tus familiares se hacían un altar a aquel ser que falleció, y ahora lo veneraban. Sin embargo, veniste y cruzaste el charco, y aquí de este lado, excuse me, hello, Halloween, y ya caíste. Y aprendiste lo de estas naciones. Ahora, no todas las tradiciones son malas, déjame decirte. Por ejemplo, ¿hay algún problema con celebrar, por ejemplo, el Día de la Independencia? No. No, porque está hablando de una independencia de un yugo que estaba oprimiendo a esa nación. Entiéndase, como mexicanos, pues el 15 de septiembre. ¿Es malo? No, no es malo, porque no invalida la palabra de Dios. Ya que si se pone a tomar y todo eso, ya, pues, ahí sí ya están haciendo cosas malas. Pero sin embargo, por ejemplo, el 4 de julio, ¿es malo celebrar el 4? No, no es malo, son tradiciones. Al contrario, dice, honra a tus gobernantes, honra a quien honra merece. Y hubo gente, nuestros antepasados, tanto como en México, como en Estados Unidos, en las naciones, como independientes ya, libres, que alguien murió por esa libertad. Y que es bueno honrarlos, honra a su en este caso, vamos a decir que gracias a que ellos dieron la vida, tenemos ese privilegio de gozar de una libertad. ¿Me explico? Que no estamos en una esclavitud o bajo el yugo de otra nación. Entonces eso no es malo. ¿Me explico? Ok. Puede haber algunas otras tradiciones. Jesús celebró algunas tradiciones que no eran malas. Por ejemplo, cuando los macabeos hubo una batalla en Jerusalén porque hubo un rey que mató un cerdo en el templo de Dios, y los macabeos se levantaron y derrotaron, y Jesús celebró eso. O sea, no lo invalidó. ¿Por qué? Porque estaba el celo de Dios en estas personas, en el libro de Macabeos. Ahora, eso no está aquí en la Biblia que usamos nosotros, pero podemos tomar esos libros apócrifos, entiéndase, dudosos, como biográficos. ¿Me explico? Okay. En ese libro te das cuenta cómo se levantaron, o sea, lo podemos tomar histórico o biográfico para entender la historia de Jerusalén. Entonces, Jesús no invalidó eso. En Ezequías, bueno, habla de cuando el rey Ezequías también, híjole, no me quiero salir de esto, pero había una celebración en el cual en el libro de Juan nos enseña cuando dice, el que tenga sed, venid a mí. Pero hablaba porque la gente tenía la tradición de ir a un lugar a celebrar una fiesta en la cual el rey Ezequías hablaba de cuando la ciudad había sido sitiada y él tuvo la osadía, la inteligencia, la sabiduría de tener recursos de agua, y se celebraba eso porque el pueblo no murió por sed o por hambre. Entonces era algo que no era malo. Entonces no todas las tradiciones son malas, y les digo, no me quiero meter en todo esto, pero hay algunas tradiciones que sí invalidan la palabra de Dios, y en esto es mejor hacerle caso a Dios que a los hombres. Pero es que en el trabajo van a celebrar Halloween, pues tú y el trabajo, bueno, en este caso, dígale al patrón, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y no debo de hacer esto, no practico eso, porque mi fe me lo prohíbe. El pastor no, es Dios el que me lo está prohibiendo.
No es el pastor o una denominación, no, es Dios el que lo está prohibiendo. Por eso dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, entiéndase, cosas que aborrece Dios. Abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Lo dice Dios. Ahora, ¿eso está en la ley, pastor? Sí, pero ¿cómo es que acabo de enseñar eso? ¿Cómo es que vamos a conocer la buena, santa y bendita voluntad de Dios si no es a través del Antiguo Testamento también, de la ley? No para que cumplamos la ley ceremonial o algunos estatutos como ley civil, porque ya no se aplica a nuestro tiempo. Sin embargo, en esto estamos hablando en algo espiritual. Dios prohíbe tajantemente que abramos puertas espirituales. Dice, a ti te lo prohíbo, que no entres a esos lugares. Cuando una persona va a consultar muertos o va a consultar espiritismo, ¿entiendes espiritismo? O dice, consulte quien practica adivinación, agorero, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, alguien puede decir, no tiene nada de malo. El horóscopo, ¿cómo que no? Estás abriendo puertas espirituales para que entren demonios. Que es nada más la lectura de las cartas, o el café, o el caracoles, como quieran llamarlo. Porque si, ¿qué te va a decir una tarjetita, un papelito, una tarjeta? ¿Qué es? Ahí está el diablo. O ahí está una mujer, mire, tiene así, tal día te vas a casar. Y otro se la creyó. Ahora, es simplemente, están abriendo puertas. ¿Para qué? Para que entren demonios. Y muchos terminaron endemoniados. Miren, es una dimensión, lo que es el espiritismo, lo que es el mundo espiritual, es una dimensión en la cual no vemos. Los demonios andan en el aire, dice la palabra de Dios. Miren, sí. Recuerden esto, que cuando Eliseo estaba ahí, venían a buscarlo y su criado le decía, ¿no tienes miedo? Y Eliseo le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y dice que Dios le abrió los ojos a ese mundo espiritual, en el cual dice, ay, son muchos los que están en contra de nosotros, pero voltea por acá y ve, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más grande el que vive y mora dentro de nosotros que el que está en el mundo. Por eso es un mundo espiritual, hermanos. Si usted dice, no, al cabo va de Draculita, o va de como quiera poner a disfrazar, es más de los superhéroes. Estás abriendo puertas para que entren demonios a esos niños, y después salen. Miren, muchos niños por eso se rebelan. ¿Qué a poco piensan que no tienen poder los espíritus? O alguien me decía, yo no creo en Satanás. Y luego, pues, ¿qué estaban haciendo? Y estaban en una iglesia. Yo creo en Dios, pero en el diablo no creo. No es de que le creas, pero tienes que tener la convicción de que existe. Si no, ¿con quién vas a estar peleando? ¿O con quién va a hacer una lucha espiritual? Y no estoy hablando no, estoy hablando en las convicciones. Tienes que estar entendiendo que tienes un enemigo y que Él te declaró la guerra cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón. Ahora, por eso, aquí está hablando Dios a su pueblo después de haberlos sacado de Egipto. Entiéndase, el Egipto para nosotros es del mundo, ¿cierto? Es el mundo.
y nos sacó de Egipto y nos está llevando a la tierra prometida. Nosotros vamos en nuestro desierto, entiendas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que un día vamos a entrar a la tierra prometida, entiéndase el estar ante la presencia de Dios en el tercer cielo. La diferencia del pueblo de Dios, ellos iban caminando literalmente, a diferencia de nosotros, que nosotros ya estamos pisando la tierra prometida, porque somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso, y que Dios ya nos ve con un cuerpo glorificado. Por eso dice, a los que Él llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, la salvación está segura, pero también menciona de los que apostataron, de los que se desertaron. Veamos esto. Una tierra, hablando de Egipto, una tierra donde había todo tipo de dioses representados con cuerpos humanos, pero con cabezas de ave, de toro, de coyotes y todo eso. Y los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel, pero esa tierra estaba poseída por otras naciones, con culturas y paganas, donde practicaban todo tipo de abominaciones en contra de Dios. Y una de las prácticas, mire lo que dice el versículo 10, dice, y no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué era esto? El hacer esta práctica, mire lo que dice Levítico capítulo 20, deje un separador ahí. Levítico capítulo 20 son 2 libros antes, Números y luego Levítico, y ahí Levítico capítulo 20, vamos a entender de quién estaba hablando en este caso, qué demonio estaba ahí detrás de todo esto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno a sus hijos a Moloch. No quiero entrar ahorita en un debate teológico que se imagina que si era un ídolo, que si era nada más el nombre de una práctica. Pero en este caso dice, a sus hijos, a Moloch, de seguro morirá. Aquí hay consecuencias. Pero ¿cuáles las consecuencias de qué? De pasar a sus hijos. Si tú dices que amas a tus hijos y entiendes de la palabra de Dios, por favor, no salgas con que o como el día de la coneja, van a pedir dulces, o van a buscar huevos, no, son porque estás hablando en el mundo, del mundo espiritual. Ahora dice esto, dice, que moran en el Moloch, dice, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. ¿Se fija? Hay consecuencias de abrir estas puertas, porque no es solamente que ofreció a su niño, sino que vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque abren puertas espirituales, las cuales tú no las ves, pero estás abriendo puertas porque están entrando y pásele hasta adentro. Dice, contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Cuando habla de Moloch, Moloch, ¿quién era Moloch?
Era un dios, era el dios de los amonitas, que le ofrecían culto y en el sacrificio de hombres, doncellas y especialmente de niños. Las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego, en la estatua hueca de bronce y de cabeza de becerro que representaba a Moloch. Algunos teólogos o algunas escrituras dejan ver de que era a Baal también. Recuerden que por el lenguaje muchos, como Astarte, Astarol, la diosa Venus, todo eso cambiaba por el idioma que hablaban, y algunos de Moloch, o hay varios nombres que se le atribuyen a Moloch, pero en algunas ocasiones, como Jeremías, deja ver que detrás de todo esto era Baal. En este caso se le conoce como el Señor o el Rey. Bueno, hay varias escrituras que nos dejan ver eso, pero entendamos esto, que estas víctimas, en este caso, hagan de cuenta, era un horno donde ponían leña, vamos a decir así, pero estaba hueco, era de bronce y estaba abierto, ya sea, algunos lo tienen como la boca abierta, y ahí se lo daban, ponían los bebés, los niños los echaban ahí, y el bronce en este caso se ponía como color rojo cuando estaba ardiendo, estaba el fuego, y era o tenían los brazos así, hagan de cuenta la cabeza de toro y los cuernos, pero era como cuerpo de hombre, y hay varias imágenes que ustedes pueden encontrar en internet, cómo en este caso se imaginan cómo era, tal vez, o no sé, por ahí hay figuras que pueden entender. Ahora, en este caso era para lo prendían y todo, y ofrecían a los niños, y lo tenían que hacer sus padres. Y en esas prácticas, por ejemplo, había de que la mujer, imagínense, salió de ella, ese niño o esa niña, y cuando lo ofrecía no tenía que llorar, porque si lloraba invalidaba el sacrificio, ¿no? Echen otro pues. Entonces ese Dios era insaciable. Por eso Dios prohíbe tajantemente esos sacrificios. Ahora, recuerden, regresamos acá a lo que es Deuteronomio 18. En Primera de Reyes, en Primera de Reyes 11:31, se da a entender que la división del reino se dividió de esta forma del culto que ofreció Salomón. Recuerden de que el corazón de Salomón se desvió a causa de las prácticas que hizo Salomón. De tantas mujeres que él tenía, hubo en una ocasión cuando Salomón dice la escritura que él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Estoy en Primera de Reyes 11:4, si gusta apuntarlo. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de Amón. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a ofrecer. Él abrió una puertita. ¿Por qué? Porque sus mujeres, dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales
quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por lo cual su corazón se había apartado de Jehová, de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Empezó con poquito. ¿Qué tanto es poquito? Ahí quemando incienso. Fue poquito, y después hasta hizo un altar. Okay. Acaz, el rey Acaz hizo lo mismo, y no lo voy a leer, pero en 2 de Reyes 16, 1 al 4 menciona que el rey Acaz ofreció a su hijo, a uno de sus hijos. Ezequías habla de 2 de Reyes 18 del 1 al 8. Manasés hizo lo mismo en 2 de Reyes 21 del 1 al 8. Y dice: no hagas pasar por fuego a tus hijos, porque a ti, hijo de Dios, a ti como cristiano, te lo prohíbe, no te lo prohíbe tu pastor, ni tu padre, ni tu escuela dominical, etcétera, etcétera, sino Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que le prohibió a su pueblo Israel que no fuera anatema, contaminándose con los paganos, porque es asquerosidad para Dios, abominación. Elías decía esto, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? No es tan malo, pastor. Mire, se ve bien bonita mi niña ahí ese de nieve. Pero la princesa, ¿no? Elsa. Esa más bonita. Se ve bonita, o de Cinderela, o de como la quieras disfrazar. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, ir en pos de él, dice Dios. Ahí está. ¿Qué tiene de malo? Solo va de princesita, pastor. Los estás echando al fuego y tarde que temprano se va a manifestar. El que es injusto, sea injusto todavía, dice Juan en Apocalipsis. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. En Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, pastor, pero no solamente dice eso, el versículo 9 dice así. Dice, versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. Ahí estamos. ¿Y qué con los muertos? Mis muertitos. Bueno. Otra cosa que aborrece Dios es la adivinación, cartas, el sortílego, hechicería, magia, ni quien consulte a muertos. Entiéndase también la ouija, el café, caracoles, todo eso. Pero no solo eso, sino también adorando, pidiendo favores a personas muertas. La ouija es eso, es un espiritismo donde se abren puertas y están consultando a muertos. Y tal vez usted ha visto películas
o ha visto o ha sido, en las noticias salieron donde unos jóvenes estaban practicando con la ouija y resulta que todos se mataron. Abrieron puertas y entraron demonios. Gente que con espiritismo dice, no, eso yo no lo creo. No, tienes que creerlo, eso existe, los demonios existen. Entonces dice que no, dice, pero no solo eso, sino también adorando, pidiendo favores a personas muertas, ya que dice la Biblia que ellos ya no pueden hacer nada por nosotros. Entiéndase, por ejemplo, miren, dice la Escritura, dice, es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor vivo que muerto, porque el vivo sabe que va a morir, pero el muerto ya no sabe nada. Cuando murió mi mamá, yo compartí ese versículo. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el ataúd era un cuerpo, ella ya no sabía nada. Entiéndase de lo que estábamos haciendo ahí, ni quién estaba ahí. No, nosotros estábamos despidiendo un cuerpo simplemente, pero ya el alma, como ella ya se había entregado al Señor, ella ya estaba con el Señor. Pablo enseña esto: el estar en este cuerpo estoy ausente de ti, pero al morir, dice, está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Ahora, el juicio no, sino que fue al tribunal con Cristo. En este caso, nos deja ver la Escritura que cuando muere la persona, dice, lo veremos cara a cara, ojo a ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando muere la persona? Yo decía, ya no está ahí, es un cuerpo simplemente, que ya empezó un proceso de putrefacción y que se va a hacer polvo, porque escrito está, polvo eres, del polvo vienes, del polvo volverás. Se va a descomponer ese cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. ¿De dónde nos tomó? Del polvo de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Se nos vamos a volver otra vez polvo. El pastor, también el pastor, y va a apestar. Y usted también, o sea. Ahora, veamos esto. De que en este caso, el consultarnos a ellos, mire, lo voy a decir con mucho respeto, pero con la autoridad que me da la palabra de Dios. Todos aquellos que consultan muertos, entiéndase quien sea, a una virgen, a San Juan, a San Pablo, a San José, a San Néstor, son muertos. ¿Sí? ¿Qué saben ellos? Dice la Biblia, lo dice Dios, no saben nada aquí, porque ellos ya están ante la presencia de Dios como santos. En este caso, entiéndase como personas que esperaron en Dios, porque dice que Él llevó cautivo la cautividad en el Antiguo Testamento, pero ya después, cuando vino la gracia, Él se llevó a los que, en este caso Jesús le dijo a aquel que murió a su izquierda, hoy mismo estarás conmigo. Él no dijo, espérame aquí, luego regreso por ti. No, hoy mismo estarás conmigo. Y fue el primero que entró en la gracia, porque murió después de Jesús, después de que la justicia de Dios fue manifestada en el sacrificio de Jesús. Ahora, estoy hablando de su alma, ¿correcto? El espíritu vuelve a Dios, el alma va a la presencia donde decidamos nosotros ahora estar, porque está la dispensación de la gracia. Entonces también es malo celebrar el Día de los Muertos, ya que también esta era una práctica pagana y a Dios lo aborrece todo esto. Miren lo que dice el versículo 12 y el 13, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Veamos esto, dice, ni quien consulte a muertos. Okay. Aquí no dice tampoco de adorarlos, no dice no, quien consulte a muertos. Muchos buscan la dirección de los muertos para sus vidas. Por ejemplo, aquella jovencita que quiere un novio, ¿qué hace? Vuelta de cabeza a su santito, a su San Andrés, a San Juditas, a quien sea, y lo consulta. ¿Para qué? Para que le haga el favor. No, simplemente solamente obedece la palabra de Dios.
el punto es este, hermanos. No trato tampoco de hacer burla de por qué, porque es ignorancia en algunos. En algunos, sabiendo esto, no, pero es que yo creo esto. Ah, bueno, pues ya no puedo hacer. Pero recuerden que de dónde nos sacó el Señor. Yo andaba ahí también en eso. ¿En qué? Pues adorando ídolos, todo eso lo que yo practicaba en mi fe tradicional que tenía. Pero gracias a Dios que por aquel varón de Dios que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora quiere que predique y anuncie las virtudes de aquel que me llamó. No lo dijo no trato de usar en sarcasmo ni nada, pero todo lo que me está diciendo la palabra de Dios es de que no habrá puertas para que entren espíritus y entren demonios, y que no permitamos. Mire, usted va a ser, por eso esta predicación era antes de que viniera el día de Halloween, para no meterlo al cuartito y decirle que no entendió, o decirle, no, usted no me ha enseñado, pastor. No, ahora le estoy enseñando, usted decide, porque muchos, sus hijos les van a mandar. Es que la maestra dice, no, la maestra no manda, o semos o no semos. Es que el Día de los Muertos mire, cuando dice esto, en cuanto a consultar muertos, en cuanto mire, yo llevo a mi padre en mi corazón, honro su memoria, pero no lo adoro, y mi madre también, y aprendo de sus virtudes y aprendo de sus errores también, pero no los ando consultando. Mamá, ¿quién va a ganar ahora, el América o el Cruz Azul? No. ¿Sí me estoy explicando? Miren, nos reímos y todo porque nosotros lo entendemos, pero mi intención es de burlarnos de ellos, porque les digo, muchos están en ignorancia, y tal vez algunos me están escuchando. No pretendo burlarme de ellos, sino traerles la revelación de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacíamos estas cosas era por ignorancia, pero ahora que conocemos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, pues el que no sabe lo que hace se le puede perdonar, pero el que sabe y lo hace, ya no hay perdón, ya no hay más sacrificio, dice la palabra de Dios, ya no hay escapatoria, ya te lo estoy enseñando. Ahora, no me crea todo a mí, consulte la Biblia. Hay muchos versículos, si quiere vamos al cuartito y le voy a sacar muchos versículos. O busque en internet, es bueno adorarlos. En Efesios 5:5 dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas por medio de Jesucristo. Si las tradiciones invalidan la palabra de Dios, es necesario hacerle caso a Dios que a los hombres, dijo Pedro. No sigan las tradiciones, ni las de tu país, ni las de este país. Ya dije, no todas las tradiciones son malas, pero en cuanto va en contra de la voluntad de Dios, usted decide. Yo enseño, usted decide. Pues ahí dice el pastor, y la Biblia dice esto, pero yo hago esto. Bueno, no entregues a tus hijos al juego del paganismo, entrégueselos mejor a Dios, porque son de Él y solo nos lo prestó para guiarlos a Él. Enséñenles, pero ¿por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no me puedo disfrazar de princesita? Porque eres varón, para empezar. Miren, nos reímos, pero hay tantas cosas que se están viendo el día de hoy. Y enséñenles, ¿por qué? A su intelecto, porque Dios lo prohíbe, mijo. Mija, es que eso no le agrada a Dios. Siéntate, mira, así esto, y le aseguro que lo entiende. Pero hay muchos papás que no lo entienden. Les digo, no anden ahí tras una coneja ahí buscando huevo, y ahí van, hasta salen. Y después, ya me acabo. No pongáis más las tradiciones que su palabra. El Señor Jesucristo dijo claramente,
Dice, ¿y por qué también ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones? Ahora, por eso enseñé lo que nos enseña, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que no les engañen con doctrinas torcidas ni mandamientos de hombres. Hoy por hoy va a haber iglesias, se va a acordar de mí, va a haber iglesias. Mire, yo he pasado por una iglesia donde ahí tienen calabazas. Y ahí jugando con los niños, que a ver qué calabaza, qué dibujo le pones a la calabaza. Una iglesia. Alguien me decía, oye, si pongo unas calabacitas así como de adorno. ¿Qué no estás entendiendo? Cómase la mejor cosa con lechita y todo eso, cómasela. No lo estoy prohibiendo porque era lo que prohibían lo que dice este versículo de 1 Timoteo 4:1, porque algunos abstendrán de alimentos que son de Dios, que son limpios delante de Dios, pero hay algunos que no. Miren, yo estaba en un lugar donde el patrón cultivaba calabazas, pero para que en 2-3 meses unas calabazotas así, y eran para Halloween, pero de los químicos que le ponían para que crecieran así, eran tóxicos para el ser humano y no se los podía comer, ni las semillas, porque ya venían con ese propósito. Yo recuerdo que una vez una persona me decía que él estaba en Florida, donde cultivaban pepinos, pero no eran para el consumo humano. ¿Por qué? Por tantos químicos que le ponían. Y sí, crecían grandotes y bueno, ¿sabe para qué lo usarían? Pero no era para consumo humano. Y ahí ponían signs donde decían, no se los coman, por tantas toxinas y tantos químicos que le ponían a eso. Y ¿a qué voy con esto? De que cuando se prohíbe, en lo que dice Pablo a Timoteo, prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de alimentos, los cuales son puros delante de Dios. Hay tradiciones que son buenas. Enséñale de las tradiciones, porque hay tradiciones que están en la palabra de Dios y que quedaron perpetuas, como la Pascua, el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Esas son tradiciones, pero que no invalidan la palabra de Dios. Pero sí, cuando Jesús les dijo, y ustedes también, ¿por qué invalidáis las tradiciones? Dice, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Qué es quebrantar el mandamiento de Dios? Cuando ponemos más nuestras tradiciones, sea quien sea, del país, de la nación que sea. Si usted pone más su tradición que se opone a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ya no se está oponiendo ni al pastor ni a una iglesia, sino ante Dios. Y Dios le está prohibiendo que no pasen a sus hijos por fuego, no los entreguen a ídolos, a Moloch, ni ninguno de los otros. Miren, nosotros venimos de un paganismo. ¿De dónde? No estoy hablando de una iglesia tradicional, no, desde antes. Los aztecas, los mayas, todos hacían sacrificios humanos. Les puedo decir de cómo vino todo eso. Ya lo he explicado anteriormente, desde la Torre de Babel, que era lo que se llevaron, la contaminación, los ídolos y todo, pero en diferentes idiomas. Los llevaron y cruzaron por el estrecho de Bering y llegaron hasta América. ¿Y qué hacían? Sacrificios. ¿Dónde lo aprendieron? Desde Nimrod. Desde aquella ciudad en Babilonia, en este caso la Torre de Babel viene de Babilonia, donde surge la idolatría, surge la astronomía y la astrología. Y la astrología es abrir puertas. Aries, Piscis, Acuario. Dice que consultaban a las estrellas. Y es una dimensión donde Dios prohíbe que no te metas a ese lugar. La gente quiere buscar allá en Marte. El Dios puso al hombre en la tierra y no puede subsistir en otro lugar, ni en la luna, ni en Marte, ni debajo del agua. Por eso, si
Por eso usan equipos especiales, un traje astronauta para estar allá afuera, porque es imposible de que el hombre pueda subsistir allá arriba. Pero el hombre no, vamos a colonizar la luna ya, vender propiedades de Marte. Hay cada loco. Otros buscando en la Antártida, allá, la ciudad perdida allá debajo en las profundidades del mar. No pueden subsistir, no existe Aquaman, es una historia. Miren, había muchos dioses en el paganismo, donde estaba el dios pez. Por eso, no me quiero meter mucho en eso, porque va a surgir más cosas y no, hermanos. La conclusión: cuide a sus hijos. No permita, no abra puertas a usted. Ellos no conocen tal vez, porque son niñitos tan chiquitos. Y Dios le va a pedir cuentas por sus hijos. Porque su vida depende de ello. Entonces, ¿qué digo, pastor? ¿Le miento al maestro? Déjele digo algo. Y entiéndame muy bien esto. Dios desaprueba la mentira, ¿cierto? No mentirás. Muy claro. Ok. Lanzo una pregunta al aire. Oro al Señor para que lo reciba con entendimiento. ¿Y qué Rahab mintió en Jericó? Y cuando volvieron a buscar a los espías que habían entrado en Jericó, y ella mintió y Dios lo aprobó y se lo valió. ¿Qué? En Egipto, cuando el faraón dijo: maten a todos los bebés varón, y las parteras mintieron, y Dios las alabó. ¿Por qué? ¿Está en contra de su palabra? Déjeme le explico. Cuando Dios aprobó eso, en esas dos mentiras, nada más en esas dos, porque puedo buscarle más, voy a decir más. Pero cuando está su vida de por medio, tiene que equilibrar, hermano. Equilibrar en cuanto Dios no aprueba la mentira, pero cuando está en juego su vida, ahí Dios lo permite. Y estoy hablando de un Dios santo. Por eso oro al Señor que lo reciba usted con entendimiento, porque está en la Biblia y no lo puedo quitar. Pero ¿cómo se lo explico? Para eso se necesita un corazón dócil para entender la palabra de Dios. Dios no va en contra de su palabra, pero en este caso es para salvaguardar la vida. Y si yo le digo: no consulte muertos, si yo le digo: no pase a sus hijos por fuego, no los va a quemar. Espero que ninguno tenga el pensamiento de prender fuego y pasar a su hijo. Tal vez usted dice: jamás haría eso, pero sí permites abriendo puertas espirituales para que se endemonien tus hijos. Entonces, ¿qué? ¿Le digo una mentira? No, simplemente dígale: no, mi fe me lo prohíbe. Y usted tiene el derecho constitucional, lo que habla de la cuarta, quinta enmienda. Pero lo que le estoy diciendo, no le va a mentir a su hijo, enséñele. Y si por alguna razón tiene que decir: es que está enfermo, porque a lo mejor le van a descalificar o le van a bajar las calificaciones si no hace acto de presencia, es menester hacerle caso a Dios que a los hombres. Por eso llévelo esto en un equilibrio. Hay tradiciones que no son malas, pero hay tradiciones que Dios se lo prohíbe y su pastor también se lo prohíbe.
¿Ya lo entendieron? Pongámonos en el Gracias, Señor, por tu consejo y tu mandamiento, Señor. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Tú quieres que caminemos, Señor, en tu voluntad, mi Dios. Perdónanos si por ignorancia, Señor, aún como cristianos, Señor, te habíamos ofendido, Señor. Te hemos lastimado, Señor, con prácticas, Señor, que son abominación delante de ti. Lo hacíamos por ignorancia, Señor. Pero ahora, Señor, que tú nos estás abriendo el corazón para que penetre tu palabra, Señor, y divida el alma y el espíritu. Nos hablas al espíritu, Señor, y lo transmites al alma, Señor, para que nosotros voluntariamente, Señor, decidamos, Señor, obedecerte, Señor, con entendimiento, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con nuestras emociones, Señor, con nuestra voluntad, Señor. Ahora adorarte a ti, solamente a ti, Señor. Porque ese es tu mandamiento, Señor. Que te amemos con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro ser, Señor. Y que no nos hagamos imagen ni semejanza tuya, Señor, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y debajo de las aguas de la tierra, Señor. Tú nos lo estás prohibiendo, Señor. Tú quieres salvaguardarnos, Señor. Tú le diste la ley a Israel, Señor. Pero también, Señor, estamos aprendiendo, Señor, de tu voluntad, Señor. No te queremos lastimar, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Por eso queremos apartarnos, Señor, de toda práctica, Señor, que vaya en contra de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirlo con nuestros hijos, Señor, con nuestras hijas, Señor. Y te pedimos de tu gracia, Señor, para que lo puedan entender, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en todos aquellos que nos escuchen y que aún están pensando, Señor, celebrar el Día de los Muertos, Señor. Ellos, los que te aceptaron como su único y suficiente Salvador, están ante tu presencia, Señor. Habrá muchos otros, Señor, que no te aceptaron, Señor. Y que por una eternidad, Señor, estarán separados de ti, Señor. Nada podemos hacer, aún lo recordemos, Señor. Aún, Señor, hagamos prácticas paganas que estén en contra de tu voluntad. No los podemos sacar de ese lugar, Señor, porque el purgatorio no existe, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento, Señor, y que con mansedumbre y humildad compartamos, Señor, y enseñemos a los demás, Señor, que no son las tradiciones, Señor, sino tu palabra, Señor, la que nos dirige, que nos rige nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todos los mandamientos que tú nos enseñas, Señor.
Gracias por todo, Señor. Oramos, Señor, por este pueblo, Señor. Oramos, Señor, por las escuelas de nuestros hijos, Señor. Oramos por esta nación, Señor, que ha perdido el propósito, Señor, por la cual tú lo elevaste, Señor. Elevaste a esta nación, Señor, cuando te ofenden, Señor, aprobando leyes que van en contra de tu palabra, mi Dios. Oramos por esta nación, Señor. Pero sobre esta nación, Señor, tu palabra nos dice que oremos por Israel. Oramos por tu pueblo, Señor. Que a pesar de todo, Señor, de los errores que cometieron y que seguirán cometiendo, Señor, tú los escogiste, mi Dios, como un pueblo santo, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo que tú escogiste, Señor. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, de ese Israel espiritual que somos nosotros, Señor. Porque somos hijos de Abraham por la fe. Gracias, mi Dios, por todo. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.